Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos Buenos días. Buenos días con mis alumnos de la sección de cuarto grado. Nos estamos conectando para poder compartir las clases del curso de historia. Hoy día miércoles 4 de mayo, mis alumnitos nuevamente nos estamos conectando. Y un saludo para cada uno de ustedes, mis alumnitos. Nuevamente nos estamos conectando para seguir trabajando en la hora de historia, ¿ya? Muy bien, entonces ya nos estamos conectando, ya estamos ya por ahí tratando de entrar a la sala. Y mis niños, Profesor. ya nos estamos conectando, vamos esperando unos minutitos para que sus compañeros se vayan conectando y de pronto ya ahí pues empezar nuestra clase del día de hoy, chiquitos. Así que vamos a darle con... Profe, vamos a hacer un tema. ¿Perdón? Vamos a hacer un tema porque usted no envió hoja. Sí. ¿Ya? ¿Hojas de envió? No, para ciencia y ambiente no me envió. Ah, sí, pues sí, pues. Muy bien, entonces mis niños, hemos estado hablando pues, ¿no? Hemos estado hablando, chiquitos, acerca pues, ¿no? De los Oye, profe. de, ¿qué chiquitos? Los viajes de Francisco Pizarro, ¿sí o no? Hemos estado hablando de los viajes de Francisco Pizarro, muy bien, ¿cómo está Dairo? Entonces, Pizarro, mis queridos alumnos, Pizarro había organizado 3 viajes, ¿sí o no? Había organizado 3 viajes. El primer viaje, chiquitos, los llamó, ¿cómo lo llamó al primer viaje? Lo llamó el viaje de la exploración, pues chiquitos, ¿cierto? El viaje de la exploración, ¿ya? Al segundo viaje, mis niños, por ejemplo, al segundo viaje lo llamó el viaje del descubrimiento, chiquitos, ¿ya? El viaje del descubrimiento, porque en este segundo viaje, pues él, por supuesto que él descubrió uno de los primeros lugares, ¿no es cierto?, en el tiempo pues, del incanato, porque por supuesto que todavía estaba, pues, ¿no? Por ejemplo, él descubre uno de los primeros lugares, que por ejemplo es tú, por ejemplo. ¿Ah? Y este tercer viaje, niños, este tercer viaje, por ejemplo, lo va a llevar el viaje de la invasión, el viaje de invasión. Entonces, como tú, pues, hemos estado ahí comentando y ya también te he enviado, te he compartido, ¿no?, las diapositivas. En el segundo viaje, chiquitos, por ejemplo, lo realizan entre el año de 1526 y el año de 1527, ¿no es cierto? Un 10 de marzo del año de 1526, parte de ahí, ¿no es cierto? Claro, y acuérdate que también, por ejemplo, en el segundo viaje, ellos tienen ahí un pequeño, digamos, percance, ¿ah? Donde los tripulantes, ellos como que están un poco, digamos, desmotivados, un poco cansados, los enfermos. Entonces, como que ellos pretenden regresarse, ¿sí o no? Pretenden regresarse, por ejemplo, ¿no? A su lugar donde ellos habían partido, pues. ¿Ah? Entonces, Francisco Pizarro, ¿qué hace? Va a trazar una línea divisora, ¿sí o no? Una línea divisora. Cérame tu audio, por favor, Diosdado, por favor. Diosdado, cérame tu audio, por favor. Tu audio, dijo, cierre, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, mira, chiquitos, una vez que trazan esa línea divisora, ¿ah? Francisco Pizarro, entonces él dice, pues, los que se van, cruzan la línea, serán pues, justamente no las personas que tendrán, digamos, un buen resultado, ¿cierto? Tendrán algún beneficio, ¿no? Y los que regresan, pues no tendrán nada, pues. Entonces, logran cruzar 13, digamos, 13 personas, el grupo, ese grupo que había tenido, logran pasar 13. Entonces, a partir de ese momento, justamente, ¿no? Les van a llamar justamente los 13 de la isla del Gallo, ¿ya? Los 13 de la isla del Gallo. ¿Por qué? Porque habían cruzado esa línea. Y los demás se regresaron justamente, ¿no?, a su lugar del destino donde habían partido. ¿Ya? ¿Y qué más sucede, por ejemplo, con el segundo viaje, chiquito? Sucede este percance. Y también, acá se firma también un tratado, un documento. ¿Ya? Se ha firmado un documento donde específicamente a Pizarro, pues, ¿no es cierto?, a Pizarro le van a dar los beneficios por ser el propiciador, por que da la iniciativa de poder justamente no conquistar o explorar, ¿no es cierto?, estas tierras de que se había informado, ¿no es cierto?, que este territorio era un lugar
donde era, justamente había mucho poder, o dos personas que estaban peleando justamente por el poder. ¿Ya? Muy bien, y ahora, por supuesto que hoy día tenemos que hablar, ¿no?, de uno de los viajes, del tercer viaje, mis niños. ¿Ya? Vamos a hablar del tercer viaje, chiquitos. En el tercer viaje lo hace, por ejemplo, mis chiquitos, en el año de 1531 y el año de 1532. ¿Ya? ¿Cómo le va a llamar a este viaje? Lo va a llamar el viaje de la invasión. El viaje de la invasión. ¿Cuándo zarpó? O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento él realmente empieza a salir? Acuérdate que todos salen de Panamá, chiquitos, todos salen de Panamá. Entonces él va a zarpar un 20, ¿de cuándo? Un 20 de enero del año de 1531, chiquitos. 1531. ¿Con cuántos barcos va a partir acá Francisco Pizarro? Va a partir con 3 barcos. ¿Cuántos tripulantes? Cerca de 180 hombres. ¿Ya? 180 hombres. Por supuesto que también ahí también va, por ejemplo, más indios. Unos indios que él también había también por ahí, había podido contactarse, ¿cierto? Para que ellos puedan también. Porque como tú debes entender, mi niño, debes entender que, por ejemplo, ¿no?, cuando se da en este contexto de los viajes, entonces hay grupos, ¿ya?, que están de acuerdo con esta invasión, con esta conquista. ¿Entiendes? Por ejemplo, hay indios, o por ejemplo, hay incas que estaban de acuerdo con esto. Entonces, eso es lo que estaban a favor, pues ellos se unían. Por Francisco Pizarro trató, ¿cierto?, de ellos de llevar a su grupo para que ellos puedan encaminar, pues, puedan, digamos, indicarlos, pues, por ellos trasladar. ¿Entiendes? Y los que no estaban de acuerdo, los oponentes, digamos, ellos eran los que justamente, no sé, les hacían los enfrentamientos, como ocurrió en el primer viaje, cuando tuvieron ciertos enfrentamientos, ¿cierto? En estos parajes, en Puerto Quemado, en Puerto Llave, por ejemplo. Son los chiquitos. Muy bien, entonces en este contexto, mis niños, se va a llevar justamente, ¿no?, este tercer viaje, un 10 de enero del año de 1531, con 3 barcos y 180 hombres más indios, ¿no es cierto? Y también aquí a Francisco Pizarro te da también, por ejemplo, como que trae caballos, chicos, trae caballos, trae cerca de unos 40 caballerías, ¿entiendes? 40 caballerías, ¿para qué? Para que puedan, por supuesto, para que puedan trasladarse, ¿sí o no? Para que puedan trasladarse. Entonces, ¿cómo se va a trasladar? Pues, pero aquí en el Perú, hasta aquel entonces, no había caballerías, chicos, no había caballerías. Los incas, ¿cómo se trataban? Caminando, ¿sí o no? Ellos caminen. Bueno, ¿para qué pueden llevar sus productos, sus mercaderías? Las llaman. Pero cuando llegan los Pizarro, ellos traen su caballería, ¿para qué? Para poder trasladarse, ¿ya? ¿Y cuál es la ruta de Pizarro en el tercer viaje, en el viaje de la invasión? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el itinerario? Cuando digamos el itinerario, vamos a los desplazamientos, ¿no?, donde llega, ¿sí o no? Muy bien, el primer itinerario va a ser la bahía de San Mateo, chiquitos, ¿ya? Llega por la bahía de San Mateo, llega por Atacames, llega por Coanque, llega a un lugar llamado Puerto Viejo, llega, por ejemplo, ¿no?, a Punta Santa Elena, llega a una isla llamada La Puna, y después, chiquitos, después él va llegando. ¿A dónde va llegando? Va a llegar, por supuesto, va a llegar a Tumbes, chiquitos, ¿entiendes? De San Mateo, Atacames, Coanque, Puerto Viejo, llega a Punta Santa Elena, que llega a la isla Puna, y ahí llega a Tumbes, ¿ya? De ahí se va a San Miguel. ¿De dónde, chiquitos? A San Miguel de Tangarará, pues ahí llega, chiquitos, este personaje, ¿sí o no? Muy bien. Y después, chiquitos, después, por ejemplo, una vez que ha llegado a este itinerario, entonces empieza justamente, ¿no?, a planificar, ¿ya? A poder planificar, a poder distribuirse y a poder cómo trasladarse y investigar a dónde se encontraban los enemigos, ¿sí o no? Muy bien, vamos a ver los hechos, pues. Vamos a ver los hechos en este
último viaje de Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, arribaron, ¿no es cierto?, a la bahía de San Mateo, ya te he indicado, ¿sí o no? ¿No es cierto? Se desembarcan en Tumbes, ¿cierto? Y en Poechos, chiquito, mira, en Poechos, justamente él establece un cuartel general. ¿Ah? ¿Y para qué ese cuartel general? Porque justamente ahí él iba a planificar. ¿Entiendes? Él iba a planificar en qué momento él podría, para que él pueda desplazarse, para que él pueda desplazarse y pueda tener la entrevista, pues, chicos, ¿no?, con el Inca Atahualpa, en la cual él, pues, en ningún momento él quería, pues, justamente ceder el poder, ¿cierto? Porque justamente el Inca, digamos, era la persona en que él se había, digamos, se había tomado el poder de todo esto. Entonces él bajo ningún momento, bajo ningún punto, él quería de salir de ese pueblo. ¿Por qué? Porque dice que él iba a perder, o sea, iba a perder todos, digamos, sus beneficios, así por ejemplo, ¿no? Sus privilegios. Pero él iba a perder sus privilegios. Y eso es lo que él no quería, ¿entiendes? Pero entonces, los Francisco Pizarro, ¿no es cierto?, y la comitiva que ellos habían preparado. Entonces ellos tratan de, ¿qué, chiquitos?, de convencerlo, de justamente, ¿no?, de poder, digamos, llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo. Pero chiquitos, pues el Inca como que él, pues él no, digamos, él no quiere dar su brazo a torcer, ¿ah? Él, bajo ningún punto, él quería ceder o dar un paso al costado. Entonces, entonces los españoles, entonces ellos van a formar una comitiva, chiquitos. Van a formar una comitiva. Y en esta comitiva, estos personajes justamente van a entrevistarse, se van a entrevistar, ¿cierto? Se van a entrevistar, por ejemplo, ¿no? Los sucesos de Cajamarca se van a dar, por ejemplo, entre el 15 y el 16 de noviembre del año de 1532. Entonces aquí ellos mandan una comitiva, se van a entrevistar, ¿cierto? Va Hernando de Soto se va con unos 20 jinetes, ¿cierto? Con unos 20 jinetes. Entonces, él fue el encargado de qué? De visitar o de invitar a Atahualpa, ¿cierto?, a una cena, pues, ¿cierto? Entonces, el 16 de noviembre, entonces sería la entrevista, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, mira, aquí en esta entrevista, justamente, como te he comentado, pues, el Inca no entendía, pues, el Inca no entendía cosas, el Inca no entendía, pues, el castellano, no, el Inca, de hecho, pues, por la boca del hombre, entonces no entendía nada, ni lo que decían los españoles, escuchaban, pero no podían. ¿Te acuerdas que te comenté que ellos habían encontrado, ¿cierto?, o habían tratado, ¿no?, de llevar a unos que encontraron en unas balsas navegando, ¿cierto?, y la mercadería? Pues eran tres personajes, ¿no? Era Felipillo, Martincillo, Felipillo. Entonces, a uno de ellos, de esos tripulantes, uno de esas personitas, entonces ellos los españoles lo llevaron conjuntamente, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda traducir, ¿entiendes? Era traductor. O sea, lo que hablaban los españoles lo traducían en quechua, para que el Inca lo pueda entender. Entonces, es ahí donde invitan, pues, ¿cierto? Invitan y justamente hacen esa entrevista, ¿ya? Hacen esa entrevista para que justamente el Inca pueda, pues, ¿cierto?, pueda él ceder. Entonces, la captura, por ejemplo, del Inca Atahualpa se da un 16 de noviembre de 1532. Entonces, después de que el cura Valverde, Vicente Valverde, realiza el requerimiento, ¿no es cierto?, tras la traducción de este personaje que es Martincillo. Martincillo. Entonces, el Inca acá, pues, es tomado prisionero, ¿sí o no? Es tomado prisionero. Entonces, una vez que el Inca es tomado prisionero, el Inca, sería comentado la pasada, que él
por su libertad, él que ofrece todo este espacio, todo este lugar, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo este lugar lleno de oro y plata. ¿Entiendes? 2 cuartos de plata y 1 de oro. No, 2 cuartos de que lleno. No, la cantidad todo lleno, todo este espacio, imagínate. Imagínate tú, te puedes pensar, gente, un cuarto, todo este lleno, un salón lleno, imagínate, de oro, lleno chiquito, y 2 de plata, era, imagínate, una cantidad, pero súper, imagínate, yéndose ese local. Entonces, eso dio él, ¿no es cierto?, a cambio de su libertad. Entonces, los españoles, estaban muy contentos. Pues. Mira la cantidad de oro y plata que ellos iban a llevar. Entonces, ellos aceptan, ¿no es cierto? Ellos aceptan, ¿no es cierto?, digamos, ese pago, digamos. Entonces, el Inca van a traer de Tumbes, perdón, de Cusco, desde Cusco, les van a traer todito lo que es, por cierto, el oro, la plata. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, el Inca, ellos también, por ejemplo, ellos, digamos, encontraron el oro, la plata, ¿qué hacían? Ellos lo guardaban, por eso lo guardaban. ¿Por qué? Porque no tenían en qué, digamos, utilizarlo. Lo poco que ellos lo pueden utilizar, ¿no es cierto?, para hacer sus alhajas, sus accesorios, sus atuendos, el Inca. Pero el resto lo guardaba, se lo guardaba, esos recintos, en sus palacios se lo guardaban. Entonces, por eso que el Inca van a traer de allá de Cusco, van a traer cantidades de oro, de plata, y le empiezan a llenar todo eso, pues, este cuarto lo llena, todos los cuartos lo llenan. Ese es el pago, por eso te dice el cuarto del rescate, ¿ya? Por eso le dice el cuarto del rescate. ¿Por qué se dice el cuarto del rescate? ¿Por qué? Porque llenó todos los espacios, los 2 cuartos de plata y 1 de oro. Por eso es la palabra el cuarto del rescate. Entonces, una vez que trajeron todo lo que es, ¿no es cierto?, toda la plata, lo llenaron todo muy bien, perfecto. El Inca pensó que iba a quedar libre, iba a quedar ya, digamos, ¿no es cierto?, como siempre está bien. No, pues, no querían eso. ¿Ah? Entonces, el Inca, pues, justamente estaba muy convencido de que él iba a quedar libre. Pero antes de eso, por ejemplo, antes de eso, que cuando, por ejemplo, no, al Inca lo capturan, ahí, por ejemplo, hubo un impasse también, hubo ahí por ejemplo, un enfrentamiento entre los bandos, ¿no?, de los españoles y de los incas. Hubo un enfrentamiento. Entonces el Inca, por ejemplo, el Inca se quedan, la cita era que se iban a encontrar en la Plaza de Armas. Entonces, cuando el Inca aparece, y chiquitos, mira, el Inca, por ejemplo, el Inca por ser la máxima autoridad, ¿no es cierto?, una persona muy importantísima, ¿no es cierto?, en la clase social. Entonces él, por ejemplo, lo andaban cargado, con una anda así, por nosotros cargados, ¿eh? Entonces él se aparece en la Plaza de Armas y no encuentra a ninguno, pues. No encuentra ningún español, nada. Todo estaba, digamos, así silencio, pues. ¿Ah? Entonces en eso se aparece, pues, ¿no es cierto?, el padre Vicente Valverde, ¿no es cierto? Se aparece el padre Vicente Valverde, él se aparece con dos cosas, se aparece con un libro en la mano, esa era la Biblia, pues. Profesor, Los españoles ya eran ya católicos, pues, ellos ya, pues, eran, ¿cierto? Creían ya, pues, en la Biblia porque leían esos libros. ¿Ah? Entonces aparece con la Biblia, el padre, y con el traductor, ¿sí o no? Con el traductor. Entonces, el Inca, perdón, el padre de Vicente Valverde le invita y le dice, pues, que entrega el breviario, entrega la Biblia, ¿cierto? Y específicamente, ¿para quién? Para que el Inca tenga razón, y tú sabes, y tengo de conocimiento, que la Biblia es también, ¿no es cierto?, es la escritura donde está escrito todo lo que es justamente, no, la palabra de Dios. Entonces se respeta, se respeta. Entonces, pero el Inca, como no entendía muy poco de la Biblia, él agarró la Biblia y lo tiró, pues lo lanzó al piso. ¿Ah? Lo lanzó al piso, muy molesto el Inca. Lo tiró al piso, claro, ¿ah? Y el padre Valverde, muy indignado, molesto. ¿Cómo vas a arrojar la Biblia al piso? Molestísimo el padre. Entonces el padre dio un grito
molesto, estalló de cólera. ¿Ah? Entonces, en ese momento, que él, eso también era, pues, no, justamente no la, digamos, no la forma de cómo, en qué momento iban a salir los soldados, porque todos los soldados estaban escondidos en la plaza de armas de Cajamarca, estaban ahí escondidos, ahí en las casas, en los edificios, estaban todos escondidos. ¿Ah? Entonces, esa era la clave, pues. Si el Inca, por ejemplo, se ponía rebelde o algo, reaccionaban, entonces el Inca, el padre Valverde iba a hacer un grito. Ese grito significaba que no estaba aceptando. Entonces, al arrochar, al tirar al piso la Biblia, el padre se indignó, se molestó y gritó. Pues. Es ahí donde salen los soldados que estaban ahí en la plaza de Armas de Cajamarca, que estaban ahí en cierto escondidos, salen y de pronto se va enfrentando ambos grupos, tanto los incas como los españoles. Un enfrentamiento fue muy duro. ¿Ah? El enfrentamiento fue muy duro. Porque los españoles ya tenían sus armas, ¿sí o no? Tenían sus armamentos, mientras que los incas ellos no tenían, digamos, un armamento como tenían los españoles. Los incas que tenían, por ejemplo, ¿no? Sus macanas, sus porras, por ejemplo, sus flechas, sus arcos. Eso tienen ellos, sus ondas. ¿Ah? Entonces el enfrentamiento se dio cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Mira. ¿Quién me está hablando? Yo, profesor, es verdad que después de la entrevista de Francisco Pizarro se firmó la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo, eso se da en el contexto. No. Entonces, el Inca no firma eso. Lo que firma eso es los reyes de España, autorizando para que Pizarro pueda realizar el tercer viaje, segundo viaje. No, el Inca no firma la capitulación de Toledo. Él no firma. Ese contexto se da en el segundo viaje, en los 13 años del Gallo, y ahí donde se va a firmar la capitulación de Toledo. ¿Ya? Un documento donde a Pizarro se le va a dar el honor, ¿no es cierto?, del alguacil, como que va a ser la autoridad de ese lugar donde va a descubrir, ¿no es cierto?, y se le va a pagar a él por sus servicios, se le va a pagar con un alto sueldo, ¿entiendes? Esos son los requisitos, los que justamente quedan estipulados, ¿no es cierto?, en este documento. Por eso se le llaman las capitulaciones de Toledo, ¿ya? Pero el Inca no firma eso. Ok, No firma. profesor. Sí. Muy bien, entonces, chiquitos, en ese contexto que se da. Entonces se da el enfrentamiento, salen los soldados de los españoles, y los incas, y el enfrentamiento. Entonces, la plaza de armas se volvió un polvorín, ¿entiendes? Un polvorín por lo que estaban utilizando, pues, ¿cierto? Los españoles. ¿Ah? Y cerca de 500 cadáveres ahí regados en la plaza de armas. ¿Entiendes? Se volvió un caos. Entonces, este enfrentamiento había durado como cerca de media hora, pues, una hora. Pero, o Francisco Pizarro quería al Inca vivo, no querían que lo maten los vecinos, ¿entiendes? Entonces, lo que hicieron los españoles, que hicieron, por ejemplo, la comitiva que fue, por ejemplo, Francisco Pizarro manda, por ejemplo, ¿no?, a Hernando, por ejemplo, ¿ya? Manda a su hermano y a Hernando de Luque, manda ellos. Pero uno de ellos, por ejemplo, lo protege al Inca, lo cuida. ¿Ah? Uno de esos, uno que estaba en ese forcejeo, en ese enfrentamiento, al Inca lo llevan pues con una espada, lo llevan aquí en el cuello. Entonces, uno de los españoles lo van a proteger. Por protegerlo, entonces, por supuesto que le iban a, ¿cierto? Lo llevan ahí a capturar por la mano, ¿ya? Protegiéndolo al Inca. Entonces, una vez que al Inca es capturado, ¿ah? Entonces el Inca es llevado, ¿no es cierto?, para que justamente sea digamos, sentenciado, ¿entiendes?
Pero el Inca él quería, normalmente quería pues justamente, ¿no?, seguir con su cargo. Los españoles le decían pues que se rinda, que dé un paso acostado, para que no haga esto pues, ¿entiendes? Pero el Inca necio, terco, que quería el poder, que quería el poder, quería tener eso. Le invitan a él para que dé un paso acostado. Tal vez, de repente, si él se daba un paso acostado, quizás no hubiese pasado eso, ¿no es cierto? No lo hubiesen matado al Inca, a los españoles. ¿Ves? Pero como él no quiso, y como él también, por ejemplo, cuando él lo van a sentenciar, chiquitos al Inca, lo sentencian ¿por qué? Porque justamente por ser la persona idólatra, ¿entiendes? ¿Por qué idólatra? Porque justamente el Inca, chiquitos, te comento, el Inca adoraba a varios dioses, ¿sí o no? El Inca adoraba, por ejemplo, a los animales, a las plantas, que para él eran todos sus dioses. Por ejemplo, él adoraba, por ejemplo, al mar, adoraba a los cerros, a la tierra, ¿entiendes? Y como que él obligaba a su población, obligaba a que ellos también, por ejemplo, veneren o idolatren, por ejemplo, ¿cierto? Uno de esos. Otra sentencia, el juicio es porque él manda matar aquí a su hermano Huáscar, ¿entiendes? Él manda a matar a su hermano Huáscar. Mira, eso es otro de los motivos ahí por la sentencia. ¿Entiendes? Otro, por ejemplo, porque él le quita el poder, o sea, le roba el poder a su hermano Huáscar, porque el poder era para Huáscar, pero él le roba el poder. Él se impone la insignia, la mascapancha, ¿ya? La mascapancha es como una insignia, así como se pone, por ejemplo, ¿no?, el presidente del Perú, ¿no has visto que se puede hacer una banda presidencial? Entonces eso ya, pues, no da, ¿no es cierto?, no da a entender que es un presidente, ¿ah?, reconocido. Pues. Igual también el Inca. Claro, ellos que hacían ellos, elegían, pero para que sea netamente reconocido un Inca, tenía que imponerse la insignia que era la mascapancha. Entonces le quita el poder. Otro de los acontecimientos que le van a justiciar al Inca es porque él no tuvo una esposa. Él tuvo muchas esposas. ¿Ves? Que tuvo muchas esposas. Entonces, por eso también ahí lo van a sentenciar. ¿Ves? Lo sentencian. Pues. Entonces, el Inca automáticamente pues, tenía una gran cantidad de delitos, una gran cantidad de faltas. ¿Entiendes? Entonces, los españoles le dicen, vamos a darle, justamente, ¿no? Vamos a darle la sentencia y luego le vamos a dar lo que es el ajusticiamiento que le van a matar. ¿Entiendes? Entonces, para poderle a él, por ejemplo, no darle este castigo tan severo, tan fuerte, a él tendrían que ponerle, primero bautizarlo, pues, ¿sí o no? Primero tenían que bautizarlo al Inca, ¿entiendes? Y ponerle un nombre, pues. ¿Ah? Ponerle un nombre. Entonces, el Inca no quería, pues, no quería, ¿entiendes? Y al Inca es sentenciado y luego el Inca es ahorcado, pues. Lo van a ahorcar. Primero lo quieren decapitar. Es ahorcamiento. Lo van a matar al Inca. Pero como te digo, antes de matarlo a él, los españoles, entonces a él, primero lo bautizan, pues. Lo van a bautizar, ¿cierto? Le van a comulgar para que él vaya ya específicamente ya como un católico, si puede ser. ¿Ya, chiquitos? Muy bien, entonces ese es el contexto ya, mis niños, del tercer viaje. ¿Sí? ¿Alguien me habla? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si el rey Carlos I no autorizara el tercer viaje de Pizarro? Claro, en el contexto, por ejemplo, si que él no hubiese autorizado, quizás no se hubiese dado o no se hubieran realizado estos viajes, pero ya los viajes ya habían estado avanzados. Ya los viajes el primer viaje ya lo había realizado. Acuérdate que el primer viaje lo realiza con la ayuda o con el dinero que justamente supuestamente el clérigo, hablando de Luque, ¿sí? Él se encargaba, por ejemplo, ¿no? ¿De qué cosa? De poder, digamos, no sé, lo que es el dinero, pues.
para que se puedan desplazar, ¿entiendes? Pero acuérdate que había, por ejemplo, hay un personaje que él era, por ejemplo, no, él era el testaferro, ¿ah? Era el testaferro Solo de... Francisco Pizarro se quedó solo un año. En el tercer viaje solo fue en 1531 y regresó en 1532 y se Claro, quedó un año. en ese contexto, ¿no es cierto? Claro, el viaje dura un año, pues. ¿Por qué? Porque tiene que hacer, no, digamos, ¿no es cierto? Se trasladan, ¿entiendes? Y tiene que planificarlo. Tiene que distribuir a dónde va a llegar. Bueno, es que él está acá, llega acá a este lugar, entonces le empieza a hacer su cuartel, como te contaba, un cuartel, desde ahí para poder desplazarse y poder justamente distribuir y poder justamente coordinar, pues, cómo iban a hacer los desplazamientos, cómo iban a hacer justamente, ¿no?, estas conversaciones, con el convencimiento al Inca, ¿no? ¿Ves? ¿Qué ruta siguieron los españoles para llegar al Tahuantinsuyo? Las rutas específicamente, el itinerario, la que ya específicamente te había comentado, ellos van a llegar previamente a una isla llamada San Mateo. De ahí vienen, por ejemplo, por Atacames. Del río San Juan llegan por San Mateo, llegan por Atacames, llegan por Coaque, ya llegan a un lugar Puerto Viejo, llegan a Punta Santa Elena y llegan a una isla llamada La Puna. De ahí llegan acá a Tumbes, ¿ves? En Tumbes ya están acá en el Perú, ¿entiendes? Ya están en las tierras, digamos, en las tierras incas, en aquel momento, incas porque estaban gobernados por el Inca, ¿cierto? Tumbes en San Miguel de Tangarará. Es ahí donde justamente en este lugar, por supuesto, que va a crear la primera ciudad de los incas. Por eso dice el tercer viaje de la invasión, porque justamente iba a invadir. Y también sea el contexto de la captura. En la isla del Gallo fue decidido para la conquista del Tahuantinsuyo. En estas islas, son los lugares donde ellos van a llegar, o van a pasar, o van a hacer una parada, digamos, ¿no es cierto? Van a desembarcar. Así como, por ejemplo, en el primer viaje, que también llegan, por ejemplo, ¿no?, a Puerto Quemado, llegan a Puerto Diambre, llegan porque tienen que ir a hacer un descanso, o también hacer, por ejemplo, hay una investigación, ¿entiendes? Y recoger porque en una de las cláusulas, por ejemplo, en las capitulaciones de Toledo, ahí también dice que, por ejemplo, todo lo que encontraba, digamos, Pizarro, él tendría que también llevar, ¿para qué? Para poder, pues, digamos, tener una seña que él está haciendo estos viajes, ¿cierto? Porque en el tercer viaje él también pide también una ayuda también económica. ¿Por qué? Porque ya no le alcanzaba el dinero. En estos 3 viajes que había hecho, por supuesto que, ¿no es cierto?, el costo era muy, muy alto. Profesor, ¿cómo habrán hablado español los indígenas? ¿Cómo bien hablado? ¿Cómo pudieron hablar español los indígenas? Porque eso era su idioma, pues, Licona. Eso era el idioma de ellos. En un inicio, los incas, pues, hablaban, por supuesto que hablaban, ¿no es cierto? Hablaban Ellos hablaban quechua. ¿Ah? El quechua se hablaban, así. Había el quechua, por ejemplo, había el puquina, había, por ejemplo, la aymara, ¿cierto? Dependiendo también en cada lugar, pues. Esa era su lengua, su idioma de ellos, en sus inicios. Pero cuando ya llegan, por ejemplo, los españoles al Perú, entonces ellos traen, por ejemplo, ¿no?, el idioma español, ya el idioma español es castellano. Entonces, por supuesto que ya ellos empiezan ya a incentivar o a motivar, ¿no es cierto?, a las personas a que ellos vayan aprendiendo a hablar el castellano. Y poco a poco se fue dominando, ¿no es cierto?, lo que es este idioma, pues. Por supuesto que tampoco no va a ser de la noche a la mañana, digamos, es un transcurso. ¿Ah? Eso tiene también su tiempo para que ellos puedan
Y desde ahí, ya a partir de ahí, pues justamente se fue hablando lo que es el castellano. Pero todavía en otros lugares, en las partes de la sierra, todavía hablan todavía lo que es el quechua. Sí, en algunos lugares todavía hablan el quechua, ¿cierto? Son lugares donde están muy profundos, digamos, no muy lejos de la ciudad, donde todavía ahí hablan los habitantes, todavía hablan, por ejemplo, ¿no? Lo que es el quechua, mis niñitos, ¿ya? Entonces ese es el, ¿no? En el contexto, mis niños, ese es en el contexto ya de lo que es el tercer viaje de Pizarro, el viaje que se llama el viaje de lo que, el tercer viaje se le llama el viaje de la invasión. Y en este tercer viaje, chiquito, se va a dar, ¿no es cierto? Se va a dar la captura, se va a dar la entrevista del Inca Atahualpa, chiquito. Entonces, el juicio de Atahualpa, justamente, ¿no es cierto? Se va a dar, ¿no es cierto?, con la comitiva, ¿no es cierto?, que le ofrece, pues, que le ofrece justamente los españoles para que Pizarro, perdón, para que el Inca, él pueda, pues, ya en un momento, Profesor, sí, Francisco Pizarro tuvo 3 viajes, ¿no? ¿perdón? Francisco Pizarro tuvo 3 viajes y en cuál hay uno que se demoró, que llevó más tiempo llegar, el primero creo. Claro, por ejemplo, mis niños, claro, en el primer viaje, por ejemplo, ¿en qué año lo realiza? En el primer viaje, en ese contexto, ¿no es cierto? El primer viaje lo realiza, por ejemplo, ¿no? En el año, por ejemplo, en el primer viaje, empieza en el año 1524, ¿sí o no? 1524 lo va a realizar en el primer viaje. No, el primer viaje no empezaba en 1468. 1500. Ah. 1500. Bien, chiquitos. Entonces, ya se nos va a poder, vamos a poder ya, alejarnos, ya, chiquitos, vamos a poder alejarnos ya de primera hora de historia y regresamos en la segunda hora, chiquitos. Regresamos, ¿no? Ya, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos a las 40. Después nos vamos a 10:40 nos vemos por el Chao, 40. Hasta luego. descanso. Hasta luego. Regresamos.